Ahora le damos la bienvenida a Juan Pablo García Sosa, que va a estar acompañado de Paola Andrea Tama, Isabela Celis Campos y Eliana Sánchez Aldana. Ellos son los ponentes del conversatorio Redes, Fibras, Nudos, Tramas y Formas de Enredar, que es el último espacio de la curaduría de Juan Pablo Yukosabe Lab, girando en redes y raíces. Hola a todos, todas, todos. Soy Juan Pablo García Sosa, o Juan Pablo, JPEX, JPGS, un nombre para cada alter ego, JPGS, versión comprimida del nombre, Juan García, versión incógnito. Me pueden llamar como quieran. Bien, gracias. Em, Nací en Bogotá, nací en Colombia, crecí en Bogotá, llevo los últimos 11 años entre acá y Berlín. Entonces, es de aquí, desde donde hablo, o mi lugar de enunciación, por así decirlo. Hoy aquí ahora con ustedes en el Planetario Bogotá, en el marco de Anarqueologías. Quisiera hacer una breve eh, intro o un poco de contexto para hablar un poco de esta marco o mejor canasto curatorial de lo que ha sido la propuesta de Yuke Sabe, mm, girando en redes y raíces. Mm, yo, bueno, soy un diseñador, investigador y artista de tecnologías expansivas. Me interesa pluriversar las tecnologías, por así decirlo, y estaba fascinado por el choque entre las tecnologías emergentes y la cultura popular o los saberes situados en regiones tropicales. Mm, y, y estaba tratando como desde muy temprano, eh, me he preguntado qué tecnologías podríamos tener desde nuestros contextos, más allá de la idea impuesta del progreso, del desarrollo, del globalismo, que resulta ser un sistema dominante que ha posicionado una idea de un conocimiento universal, una mentalidad de un solo mundo. Esta ha sido basada en entendimientos binarios del planeta, mm, divisiones tales como eh, la, la naturaleza y la cultura, el humano y el subhumano, el civilizado y el salvaje, el este y el oeste, el norte y el sur global, binarios que han validado lo que se hace a un lado de la línea e invisibilizado lo que se hace en otra. Mm, Entonces, en mi quizás em, mi forma de rehusarme, de no aceptar, querer oponerme, de querer definirme en oposición a un contrario al norte global. Personalmente no soy muy fan de llamarme sur global, sobre todo en un lugar como Colombia ecuatorial, tropical. Me ha parecido siempre un poco extraño. Entonces desearía quizás dejar de pensarnos en resistencia y más bien pensarnos en reexistencia, como Walter Miñolo de Argentina propondría o sugeriría. Y por eso es que empieza mi fascinación por lo tropical, por las tecnologías desde una perspectiva tropical, redefiniendo nuestros entendimientos de los trópicos como región, pero también como mentalidad. Entonces, en el momento de buscar tecnologías desde nuestros contextos, no solo colombianos, sino solo latinoamericanos o avialanos, empiezo a encontrar muchas resonancias con personas en Kenia o en Vietnam, mucho más que alguien en Canadá, quizás por los paisajes de diversidad, sol, crisis, abundancia, la proyección de escasez artificial, que hace que nuestras realidades desafíen lo que es posible y lo que no, casi que a diario, ¿no? Eh, entonces, como que no es de extrañar que de aquí emerja también
el realismo mágico, que no solo es Latinoamérica, sino también está Benokri en Nigeria, en Bangladesh también hay versiones. Bueno, como que estas realidades que rayan con la ficción es algo como que me empieza a interesar. Y ahí también jugando con la idea de lo tropical como una mentalidad, eh, particularmente jugando con la etimología de la palabra trópico, que viene de la creencia que el sol giraba del trópico de Cáncer en el norte al trópico del sur, en el trópico de Capricornio en el sur, durante los solsticios, queriendo decir que la etimología o la raíz de la palabra trópico es tropikos en antiguo griego y quiere decir dar un giro o el punto donde las cosas giran. Entonces empiezo a jugar mucho con la idea de un giro tropical y las diversas técnicas, tácticas, estrategias en que tropicales hemos encontrado maneras de darle la vuelta a los pulsos de nuestros ambientes naturales, artificiales e híbridos, casi que desarrollando relaciones simbióticas con ellos, danzas en que a veces lideramos, a veces seguimos, que van más allá de esta idea de control y dominación. Entonces, para mí, introducir la idea de un cinturón tropical en estas ecuaciones binarias de el este, oeste o el norte, el sur global, empieza a ser una oportunidad para empezar a romper estos em, entendimientos modernos binarios en los que vivimos y a lo mejor empezar a abrir espacio para muchas más regiones que puedan seguir o para transicionar a entendimientos pluriversales del planeta, que es como los zapatistas en México dirían, estar en un mundo donde quepan muchos mundos, aunque yo creo que quizás podría ser más un cosmo donde quepan muchos cosmos. Entonces, yo las anteriores semanas estuve en Zambia por un programa en el espacio de una amiga, Anawana Loba, y tiene un espacio que se llama LOCA, Livingstone Office for Contemporary Arts. Con ese nombre, pues no pude rechazar estar en ese programa. Y algo que me había enseñado Anawana hace 2 años y que lo volví a reencontrar ahorita es un saludo que quiero ofrecerles, que quiere decir Sawubona. Y, por cierto, si estuvieron ayer, capaz estuvieron ayer, perdón si me repito en algunas cosas, igual habrá otras cosas nuevas hoy, pero bueno, igual será mi cháchara. Entonces, Sawubona quiere decir te veo, te miro. A lo que uno contesta, llevo Sawubona. Y llevo Sawubona quiere decir te veo viéndome. Es un saludo que me pareció muy, muy especial, muy, muy interesante, porque frecuentemente he sentido que cuando eres llamado, que vienes de un lugar subdesarrollado, tercer mundo, etcétera, etcétera, se siente un afán muy presente de tener que ponerte al día del mundo desarrollado, el supuesto mundo desarrollado, eh, casi que copiando todo lo que se haga en Estados Unidos, Europa, en, aun cuando no tenga mucho sentido en nuestros contextos, solo para demostrar que somos supuestamente civilizados también. Entonces empieza a ser como muy, muy extraño para mí, porque en este afán de reconocimiento, de querer ser vistos, pienso que por ahí hay una oportunidad para no solo ser vistos, sino para ver desde estos lugares, para ver desde nuestros prismas, desde nuestros lentes, desde nuestros saberes situados. Y es por eso es que creo que vale mucho la pena redefinir nuestros entendimientos de los trópicos, que han sido regiones que han sido históricamente explotadas, subvaloradas y sobreexotizadas, y tratar de redefinirlas de una manera endótica, que sería lo opuesto a una mirada exótica.
Entonces es curioso ahí porque si pones un mango en Noruega o en Canadá, bueno, capaz se percibe como algo muy exótico, ¿no? Pero hay tantos mangos en Colombia, Bangladesh y Kenia que caen y solo se pudren y pues no puedes decir que eso es algo como exótico para nosotros, ¿no? Y por eso es que al querer hacer un programa sobre redes y raíces, quise hacerlo alrededor de la yuca, el casabe, la tapioca, la mandioca, justamente para tratar de provocar más intercambios de saberes lateral entre trópicos. Eh, pues esto es algo que probablemente un francés, un gringo, un británico no tenga mucho que decir porque quizás no ubica muy bien qué es una yuca, una cazaba. Entonces, quisiera compartir unas cosas que van luego a esto. Em, es curioso porque cuando, volviendo al realismo mágico, que yo frecuentemente lo considero más como hackerismo mágico, como un hackeo de realidades más que un género literario, cuando Gabriel García Márquez recibe su Nobel de Literatura, pronuncia un discurso que se llama La soledad de Latinoamérica, en la que esencialmente describe que no hemos encontrado los medios para renderizar nuestras realidades como creíbles. Eh, a lo cual yo me quedo pensando, wow, pero no solamente es la soledad de Latinoamérica, también es la soledad del continente africano, del sur de Asia, del sudeste asiático, del Pacífico. Y aunque por mucho tiempo me sentía solo, creo que realmente no lo estamos más bien dislocados o descontextualizados, porque la ficción del globalismo, de importar y exportar, que todo supuestamente va a operar de la misma manera, no importa dónde esté, hace que el contexto no importe y esa dislocación nos ha hecho probablemente ciegos y sordos a lo que tenemos al frente o alrededor nuestro, a los bosques que habitamos, a las selvas donde nos encontramos, a las montañas donde estamos, a los páramos, etcétera, porque todavía el cordón vertical al globalismo, al mundo desarrollado, al norte global, es demasiado fuerte. La aspiración a querer conectar por la nube, pero quizás hemos olvidado que a lo mejor nos hemos podido conectar todo este tiempo por medio de nuestras raíces, porque el baobab de África, la ceiba de Aviala y el banyan tree, el árbol banyan de Asia, probablemente todos están conectados también a nivel planetario por sus raíces en redes rizomáticas en combinación con micelio y todas estas cosas, la que llaman la Wood Wide Web. Entonces, tratando de buscar cómo renderizar eh, nuestros mundos de otras maneras, cómo operar en otros constructos y en otras lógicas, pienso en la idea de metaforizar, pues muchas tecnologías se hacen eh, siguiendo una lógica, una metáfora, y por ahí hay una oportunidad pensando en que si imaginamos que estamos en Atina, en Atenas, en Grecia, y veremos en la calle camiones con la palabra metáfora escrita en ellos. Es porque metáfora quiere decir transporte. Entonces, si nos mudamos de un hogar a otro, alquilaremos una metáfora para que lleve nuestras cositas. Ahora, imaginemos una autopista. Es un poema lleno de metáforas yendo de un lado a otro. Pero las metáforas no tienen que ser solamente griegas o francesas, también pueden ser jeepneys de Filipinas, matatus de Kenia, chivas de Colombia o diablos rojos de Panamá. ¿Mm? Estas metáforas, estos contenedores de conocimiento y de saberes de transporte pueden hostear una multiplicidad de mundos en sí mismos, pero cada vez los jeepneys, los matatus, las chivas, los diablos rojos son menos,
porque, a ver, no digo como que no quisiéramos transporte con aire acondicionado, pero que al caer en la trampa del el melting pot del globalismo, ¿cómo sería eso? El estofado, no sé, derretido, el queso derretido del globalismo, nos estamos homogeneizando, ¿no? Y estamos perdiendo muchas cosas en el camino, potencialmente. Eh, entonces, creo que por eso es que creo que es tan valioso si examinamos saberes situados o endémicos, que no necesariamente quieren decir originarios o originales, pero más yo los veo como pertenecientes a un entorno, a un ambiente, a una red local. A veces en inglés juego con la palabra landscape sin una D, más como una red LAN, ¿no? Una local area network o una red local, que potencialmente nos sitúa dentro de un ambiente y no solamente un paisaje que está atrás o un territorio que poseemos o una naturaleza en otra edad. Em, Moviéndonos a redes y raíces, Yuke sabe es un juego lingüístico, a lo mejor creol o pidgin, que trata de hibridizar la yuca y el casabe, al mismo tiempo que se pregunta, ¿tú qué sabe? Pues bueno, perdón por explicar ahí el chiste, que sé que es un poco anti-flow, pero igual por si las moscas. eh, Explorando la yuca como un conector rizomático intertropical, pero también pensando no solo en las raíces que fueron ayer en Odeón, sino también en formas de hacer red, de entender la red como verbo, que sería enredar, que curiosamente en la lengua española tiene connotaciones más bien negativas, ¿no? Y a veces también, bueno, yo personalmente crecí a veces entendiendo pelos gruesos y crespos como problemáticos, ¿no? Como, y gente alisándose el pelo y esto como, pero es curioso porque cuando trenzas y unes pelos, no solamente cruzas X y Y, sino que obtienes una nueva dimensión, la dimensión Z. Entonces, enredar es también algo que potencialmente nos permitirá ver cosas que no hemos visto anteriormente o condicionar la forma en que respondemos a nuestros mundos o que renderizamos realidades. Frecuentemente, porque también soy electroñoño y programo y hago estas cosas con Raspberry Pi y etcétera. Muchas veces estas clásicas gráficas de redes centralizadas, descentralizadas y distribuidas. Esto, bueno, sale como en todos los papers, todas las cosas. Em, pero es también curioso que con la promesa de una red, de una Internet descentralizada, una llamada Web3, aún seguimos centralizando y concentrando eh, todas nuestras relaciones. Nos hemos movido de el diseño de producto, en inglés le llamarán Product Centered Design, y luego Human Centered Design, diseño centrado en el humano, y luego Planet Centered Design, diseño centrado en el planeta. Seguimos centralizando cosas. Me pregunto hasta qué punto seguiremos perpetuando las verticalidades que hemos performado hasta ahora y cómo por ahí nos podemos exponer a realmente descentralizarnos si es así. Entonces, resulta curioso que en tiempos recientes se dice que pensábamos que los árboles competían entre sí para conseguir la mayor cantidad de luz, y fue a través de la metáfora, la Internet, o de la idea de la Internet, que pudimos reconocer esta llamada Wood Wide Web, esta red rizomática que sucede en el subsuelo, en que árboles se conectan por medio de sus raíces y distribuyen nutrientes lateralmente. Entonces, si hacemos tecnología que sigue metáforas, pero luego la tecnología también cambia nuestra percepción de realidad, estos diagramas para mí, que quizás facilitaron el entendimiento de redes,
se quedan hoy en día muy cortos para mí, porque es demasiado simple pensar que cada uno de nosotros somos nodos como solo círculos, porque en realidad hay tantas formas de hacer nudos y que nuestras relaciones sean todas iguales, sean solo líneas rectas, porque hay tantas texturas y patrones, fibras en nuestras relaciones y por eso es que encuentro muy valioso tener perspectivas de las invitadas de hoy en cuanto a fibras, tramas o formas de tramar, formas de enredar, formas de hacer red. Entonces con esto quisiese invitarlas a sentarse acá. Bueno, también curiosamente, la palabra red en portugués en Brasil es rede, y rede, que se escribe rede, también quiere decir hamaca. Entonces he jugado mucho como con la idea de cómo podemos diseñar, componer y desarrollar redes tecnológicas, infraestructuras, si las entendemos como hamacas. Eh, Hamacas más que binarias o redes más que binarias, que es la hamaca es una de las pocas cosas que quedaron de los taínos, la comunidad más grande del Caribe, y la RAE la define como un pedazo de tela, usualmente sujetada a dos árboles o cargada por dos humanos, lo cual me hace pensar como que han sostenido nuestras redes binarias o hamacas a costa de otros cuerpos, de otros ambientes, como una hamaca o una red más que binaria no solo puede sostener, sino también balancear una hamaca, una red en la que nos acostemos queer o si no, nos rompemos la espalda. Bueno, quisiera invitarlas a subir ahora sí, a sentarse acá, ojalá todas. Quiero decir una cosa más. He invitado a Paola, Aliana, Isabela a traer una ofrenda a esta juntanza. Esta ofrenda es un espacio en que van a compartir, en que se pedía cierta intencionalidad. Esta ofrenda es multimedial, puede ser una presentación, pero también como vemos tenemos algunos objetos, algunos textiles y también la querida Paola trajo cositas que, que nos quiere ofrecer. En el entretiempo, Isabela, probablemente ya has puesto a girar. Sí, tú tienes un micrófono. ¿Quieres mencionar algo ya o luego? Sí, ya como que les va a ir llegando pues este entramado de nudos que se irá creando mientras estemos acá todos, si Bien, quieres. entonces, Paola, ¿quieres empezar aquí, Si por quieres, favor? vamos. Y si todas nos sentamos acá también Sí, sí, sería sí. súper. También a propósito, Mira, siéntanse libres a interseccionar, que puede ser otra forma de interrumpir más generativa, para que no sea tan de monólogos, sea más multilateral. Querida Paula, si quieres, preséntate, di cositas sobre ti y dinos qué trajiste y qué nos puedes ofrecer. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Paola Atama, soy de la etnia Ocaina Munuca, del departamento del Amazonas de la Chorrera. Yo traje una bebida caguana que es hecho del zumo de la yuca brava para brindarle a ustedes, y también traje una para abrir este espacio, ya que vamos a hablar de las fibras o de los canastos para nosotros, los pueblos amazónicos. Aquí estamos destapando el conocimiento de los abuelos que vamos a compartir con ustedes. Entonces, muy concentraditos, porfa. Y anadu ay ñona me kubuina ñona se da na me kuire na judo beno y no come kumanare suitao no
Hi anadu ei nyo pare kabuina nyo nate da pare kaire nagjudo beno ino o komeku nagmere tuita ono tuita ono tuita ono. Gracias. Ya, me toca, ¿no? Sí. Bueno, como vamos a hablar de fibras, yo escogí la fibra de bejuco, que en nuestra lengua se llama llanifeo. Llanifeo es un bejuco que se encuentra en un árbol muy especial de nombre jero. Y el árbol es muy grande, jerog, que significa árbol grande. De ese árbol sale el llanifeo. ¿Por qué llanifeo? Es el nombre de un cucarrón, porque el bejuco bota como un polvito. Entonces los cucarroncitos viven como comiendo ese polvo. Por eso le llamamos llanifeo. Y también tiene el significado que es un bejuco muy resistente. De ese jerog sale el bejuco, digamos, de las ramas, sale el bejuco. Ella va creciendo de 1 metro, se forma el nudo. De ese nudo sigue otro 3 bejucos, otro nudo, hasta que llega a la tierra, ya en la raíz del árbol jerog. El nudo se convierte ya en fibras, digamos, ya coge en raíces, se vuelve raíces. Para nosotros el bejuco, para el pueblo Utoto o Ocaina, nosotros para coger el bejuco tenemos que pedir permiso a la madre naturaleza, porque nosotros no lo podemos, o sea, son enseñanzas de nuestros abuelos. Entonces, antes de cosechar el bejuco, nosotros hacemos unas oraciones para darle gracia o pedirle permiso ya a la madre naturaleza. Y así el bejuco llanifeo es el bejuco que más se usa en nuestros territorios porque es muy resistente. De esos hacemos ya los canastos. Carito, pase los canastos para que yo lo mire. El canasto, este canasto es de ojitos grandes, es canasto de trabajo. También tiene doble significado el canasto. El canasto significa, pues para nosotros los pueblos indígenas, okrug, que significa hijo ajeno o hijo de cada persona. Por eso el respeto a un canasto tiene mucho respeto, porque yo no puedo, digamos, darle consejo o regañar a un hijo ajeno. Dicen los abuelos, no tocar canasto ajeno, hay que respetar a otras personas, de ahí viene el respeto, el consejo. Y el llanifeo, hay llanifeo que trae nudos, hay llanifeo que no tiene, digamos, 10%, digamos así, trae muchos nudos. Esos son ese es el bejuco que se utiliza para amarrar, digamos, la construcción de una maloca, donde se va a armar la maloca, se amarra para que dure, los nudos resisten. Para eso usamos el bejuco llanifeo que tiene muchos nudos. Se usa para hacer cornetillas, porque las cornetillas son para pescar. Entonces, como tiene esos nudos, se teje, se hace sus armazones y se va dejando en el río. Entonces, el pescado puede entrar por ahí, pero como tiene ese nudo que lo sostiene, es resistente. También la utilidad del llanifeo, que es el bejuco, nosotros lo usamos en nuestros territorios
como similar como una nevera. Lo tejemos así como está el canasto que pasó la niña y le metemos hartas hojas, unas hojas muy especiales que son durables. Y ahí guardamos lo que es la pulpa de canangucho o la pulpa de umarí. Lo guardamos, lo tapamos bien y vamos a buscar la orilla del río y allá lo enterramos máximo unos 50 centímetros abajo. Ella ahí puede durar 1 año, 2 años, o sea, ahí con la masa, el canasto es resistente, no se daña, por eso se llama Yanibe, así como le dije. Entonces, para nosotros es como una nevera. Entonces, usted al año puede desenterrar y sacar el canasto, sigue intacto, no, ella no se pudre, no se daña. El canasto Yanibe puede durar para trabajo en chagra, donde llevamos para la chagra, para cargar cosas, plátano, yuca, nos dura 5 años, nos dura en trabajo. Y si se daña, pues nosotros lo remendamos, hacemos remiendos con nudos para que el canasto siga. O sea, el canasto no tiene, digamos, tiene mucha duración. Y el canasto Yanibe puede estar en lo seco, puede durar hasta un siglo, y hasta más, dicen los abuelos, que para nosotros ese es como el hierro de nosotros, el bejuco Yanibe. Y también lo utilizamos para guindo de las canoas, que como no tenemos cadenas y el bejuco Yanibe es duro, entonces nosotros lo usamos para sostener la canoa, ponerle la cuerda a la canoa. Así llega la corriente, la canoa está ahí porque el bejuco es fuerte. Ya parte de, digamos, parte medicinal, el bejuco Yanibe para nosotros es medicina. Los nudos son medicina. Nosotros, los nudos, es una medicina para la gente que sufre para dolores de hueso o dolores de columna. Se hace un proceso. Entonces nuestros abuelos valoran mucho lo que es el Yanibe. Ya digamos, hablando de los nudos, de las raíces, en nuestra historia, los nudos, así como sale del bejuco, ya la tierra llega a las raíces. Nosotros somos hermanos, digamos, en conexión, así como decía Juan Pablo, como el de la yuca, ¿no? Nosotros somos hermanos con ustedes por medio de los nudos, por medio de las raíces, ya armando, dice en nuestra historia que el Riama, que es el blanco, tiene esa conexión por medio de las raíces, por medio de enredera, por medio del nudo, por la tierra. Por ahí somos hermanos. Eso pues cuentan nuestros abuelos, la enseñanza que nos dieron. Y ya en concepto, digamos, ya por ejemplo, hoy en día, enseñar, digamos, para enseñar lo que es la escuela indígena y la escuela digamos, de la ciudad. El canasto es un niño, es un hijo, donde nosotros enseñamos, o sea, en la pedagogía de nosotros, los nudos es el codo, estos nuditos, la rodilla. Entonces uno cuando va enseñando a los niños en la pedagogía de nosotros, vamos enseñando para que el niño no le duele la rodilla, le vamos ahí hablando, sobando. Todas son enseñanzas que nos dieron y pues nosotros aún lo seguimos practicando. Pues para nosotros, o sea, para que yo estaba escuchando a Juan Pablo, o sea, hablar de la yuca, de todas esas cosas, yo me acuerdo, o sea, muchas cosas uno se acuerda de eso, porque la yuca para nosotros es una comida muy especial. La yuca brava son alimentos muy especiales y remedio para el pueblo Utoto o para el pueblo amazónico. Nuestros abuelos nos han enseñado muchas cosas y yo veo que pues hoy en día
es muy bonito porque compartir con ustedes o compartir con la gente que hay veces pregunta, anteriormente no valoraban estas cosas, o por lo menos hoy en día estoy mirando, pues uno sabe, ¿no? Uno sabe que la abuela nos decía, bueno, el bejuco no se puede sacar en cualquier época, tiene que ser en febrero, en época de verano. En esa época hay que sacar el bejuco. O el bejuco no puede ir las mujeres, tienen que ir los hombres a recolectar el bejuco. Y antes de ir, tenemos que pedir permiso en la noche con los abuelos a sentar a mambear con el ambil y ahí pedimos permiso, entonces ya uno puede ir a recolectar. Todo eso son enseñanzas que yo veo que hoy en día lo valoran, o yo veo que eso está como escondido ya, y muchos de nosotros, las abuelas, lo sabemos y no tenemos esta oportunidad de venir a expresar o a explicar. Para mí es muy bonito. Yo creo que está ahí, ¿no? Muchas gracias. Mira, agüita, ¿quieres? Wow, tremendo. Muchas gracias. Entonces ahora daríamos paso a Eliana. Después de Eliana e Isabela iríamos a una conversación en la que ojalá también puedan ser parte. Y también luego podríamos checar las cosas que trajimos. Entonces, ya está las imágenes de Eliana. ¿Pueden colocar el video primero, por favor? Ujú. La ofrenda que yo traje es este uso que está mezclando 2 hilos que hicimos este fin de semana, que hilamos este fin de semana en el Valle de Ubaté, específicamente en Sutatausa. Este está enrollado y estamos pensando con ellas acá. Esa es parte de lo que hizo Tránsito mientras estaba enrollando los 2 hilos. Y estamos pensando y tratando de repensar los mapas. Y lo traje como ofrenda porque la lana guarda y es el territorio y quienes participan en la producción de ese territorio o de la lana en sí. Ese es el equipo con el que trabajo. Y parte de lo que me ha enseñado lo textil es que somos colectivo, desde la posibilidad de ser una unidad sin perder la heterogeneidad. Y seguimos siendo partes de un todo, aunque seamos y podamos aún vernos. Y pensar en los mapas con ellas, con las mujeres campesinas de Sutatausa, del Valle de Ubaté, aprender a hilar con ellas y entender cómo funciona el hilado nos ha ayudado a ver el territorio y la manera en que hemos perdido de vista al territorio mismo. Una de ellas nos preguntaba que no entendía y que le contáramos, por favor, cómo lográbamos colocar en dónde era Bogotá y en dónde era Barranquilla y en dónde eran los lugares en un mapa, que cómo decidíamos eso. Porque para ellos o para ellas lo que vale en el territorio realmente es la conexión y la memoria y la escucha y la lectura del territorio mismo, y es el territorio mismo lo que habla. Y traje por eso como ofrenda mi trabajo, el trabajo de estas mujeres que han compartido tanto con nosotras y un poquito del proyecto en el que estoy, o estamos. Yo soy Eliana Sánchez Aldana, soy profesora de diseño en la Universidad de los Andes, pero sobre todo soy tejedora y desde ahí hablo. Soy bogotana, una mujer mestiza también. Y pues acá estamos. ¿Puedes colocar la presentación, por favor? Quiero también conectarme con algunas ideas desde lo binario, lo colectivo, el deshacer bordes, que está por ahí en el aire, de alguna forma.
Mm. Y quiero pensar en algo, o quiero contarles algo que he sentido como tejedora, que agradezco que me ha enseñado lo textil, porque como Paola mencionaba también, creo, y como he aprendido con otras mujeres, no solamente se aprende a hacer textil cuando se teje o cuando se está aprendiendo a tejer, sino se aprende el lenguaje, a contar, matemáticas, del territorio, de mi cuerpo, de otros cuerpos. Y con esto también he aprendido cómo hemos creado o hacemos parte de lógicas binarias que lo que hacen es crear extremos, pero realmente si pensamos los extremos como dos finales de una sola cuerda, lo que habitamos y podemos habitar tal vez es la tensión. Y quedarnos habitando en esa tensión sabiendo que hay un equilibrio que podemos o debemos conservar, hay un cuidado que exige esto. Porque hay otras visiones del mundo, hay otros mundos, hay formas alternas de pensar que cuestionan las ideas que hemos aprendido del mundo, ¿no? Y para mí esos son los textiles, ese es el lugar de aprender y de revisar las ideas que he tenido. Esto es en la base del tejido, es un tejido plano, es un tafetán, es un arriba, un abajo, es un 0 y un 1, es un lleno y un vacío, es un lenguaje binario, pero a la vez que es un lenguaje binario, el tejido no puede existir si no hay tensión. Y es el lleno el que sostiene el vacío, es el vacío el que permite que esté el lleno. Soy tejedora de telar, como les decía, de este tipo de telares de piso, con marcos, de telares manuales. Y pensábamos, o alguna vez alguien me preguntaba cómo era la relación con mi telar, y creo que se ve como si fuera una máquina y alguien más, ¿no? Toda esta lógica, los abuelos o las abuelas de los computadores son estos telares. Y pienso que al final me empiezo a hacer una con los hilos también, ¿no? Y ahí también vemos ese cuadrado de arriba y abajo, de llenos y de vacíos, que empiezan a enlazarme como tejedora y que me meten en ese hilo para luego extenderme y ser parte de lo que estoy haciendo. Los telares también son para mí una extensión de mi cuerpo que empieza a borrar esos bordes, a deshacer los bordes entre la máquina y yo humana, entre lo que es uno y el otro, ¿no? Y tal vez nos convertimos en una criatura diferente en el momento en que empezamos a tejer. Nos enredamos, los bordes se borran, empezamos a hablar de otras formas, nos entendemos. Y esos son mis mundos textiles, es lo que me da la lógica o lo que me invita y nos invitan a pensar de otra manera los mundos y otras formas de hacer. Y he aprendido, como mencionaba, de mujeres como estas, costureros de la memoria, de mujeres a las que el conflicto ha hecho víctimas, que han sido afectadas directamente por la guerra, por el conflicto armado colombiano, y que en creaciones hermosas que cuando las ve uno de lejos se ven inocentemente bellas, empezamos a ver la historia de Colombia, que es desgarradora. Y puede ser tanto una como la otra, porque se puede estar en el mismo lugar, se puede evitar esa tensión. Ellas dicen que mientras se desbarata, se rehace también, que conocernos y deshacernos es parte de lo que nos hace, de lo que hace el hacer textil. No solamente hacemos lo textil, sino que lo textil también nos hace, nos rehace, nos desbarata y nos vuelve a hacer. He pensado y hemos pensado en colectivo también, ¿qué es eso que guardan los textiles, no? Y cómo en ellos está, pues, el conocimiento. Un roto nos habla de un momento específico, es un archivo de las manos que han participado, de los tiempos específicos en los que lo hemos vestido, de las emociones y de los afectos
que en ellos está. Y si le preguntara yo a lo textil lo que me dice del diseño, lo que me dice del mundo, pues tal vez me dice que el proceso importa, que hacer requiere no tener prisa, pero tampoco no detenerse. Y que lo resuelto, que no trato de resolver problemas, sino de estar con ellos, como pasa en el remiendo. Un roto no se puede desaparecer, pero se puede controlar el daño. Un roto siempre va a estar ahí después de que pasó, pero podemos ayudar a que no siga creciendo o a que pueda seguir haciendo daño. Como profesora entiendo también, y mis estudiantes entienden, que el proceso es importante y es a veces más importante que el producto, pero también en esta idea del inicio y el final y de lo que produzcamos, perdemos de vista esto, de cómo el proceso también es importante. Y reparar y remendar se puede convertir en otra cosa. Estos son proyectos de mis estudiantes, de formas en que pueden ver y entienden el remiendo y pueden pensar que hay otras formas de crear desde la existencia o desde el crecimiento no controlado de una superficie. O también hay lógicas de fieltro en donde no necesariamente tenemos que estar pegados, porque el fieltro, las fibras del fieltro no están pegadas, simplemente están sostenidas en un desorden que permite que sea fieltro. Y se come el territorio y todo lo que toque, todo lo que vaya tocando el fieltro mientras se hace, se lo va comiendo. O podemos tener lógicas de colcha, en donde podemos ser diferentes y nuestros pedazos pueden parecer no cuadrar, pero si logramos encontrar el lugar correcto para unirnos, podemos también convertirnos uno, conservando la individualidad. Con las mujeres Kamcha hemos aprendido y ellas han compartido el conocimiento y respetuosamente hemos tratado también de repensar otras formas con ellas, entendiendo que el zombiach, en otros lugares el chumbe, es una producción de conocimiento como tal y habla de su territorio, del envolverse como una forma de cuidado, del envolverse también como una forma de resistencia, de una forma de mantenerse derecho, de proteger el vientre en el trabajo, pero de proteger también los bebés, a la mujer durante el periodo menstrual. Y es una forma también de expresión muy propia en ellas, quienes mayormente tejen, aunque hay algunos hombres que están empezando a tejer. Y de ahí empezamos a pensar también con ellas qué sería extender estas lógicas de envolverse y de pensar lo que nos puede decir el agua o la manera en que podemos cuidar el agua. Para las mujeres, para las personas Kamcha, para los Kamcha, el agua es ciega y necesita que la tomemos de la mano y la llevemos por los caminos, porque siempre va a recordar sus caminos. Y Behai, el agua, es nuestra hermana. Y envolvernos, pensamos, envolver los territorios, enredarnos en ellos, no saber la forma en que muchas veces lo podemos hacer, es una forma tal vez de preguntarnos por nuestra relación con Behai. Y muchas gracias. Gracias, Eliana. Ahora Isabela. Ah. Listo. Bueno, mientras ponen la presentación, dime. No. Aquí ya está. Listo. Bueno, pues les agradezco mucho por estar acá. De verdad es muy bonito poder compartir la palabra y entretejerla. Yo soy Isabela Celis Campos, soy artista, investigadora, trabajo mucho
entendiendo las conexiones que los Andes y las Amazonías tienen a través del tejido y a través de unas complejidades y unos entramados que pareciera que no existieran y que pensamos que no existen por también este pensamiento cartesiano de separar y positivista, que encarnan también los mapas como nosotros los conocemos. Y pensando en la invitación de Juan Pablo, le puse como un nombre a esto de mirar de frente sin saber que ahorita Juan Pablo nos estaba compartiendo lo de el saludo, ¿no? De ver y de que al verte me veo yo. Yo le puse mirar de frente, abrir los ojos de los dedos y pensar con las yemas, que es una frase de una tejedora boliviana que se llama Elvira Espejo, que es también la directora del Museo de Etnografía y Folclore de Bolivia, que queda en La Paz. Ella, pues ahorita ha tenido mucho protagonismo porque ha sido una de las líderes pues en toda esta región que ha buscado pues mostrarnos las complejidades del tejido andino. Entonces, desde el museo ha hecho muchos trabajos, publicaciones de sistematización también de los conocimientos andinos que investigadores pues occidentales desde hace muchas décadas están pues haciendo como investigaciones, pero que en realidad no, pues cuando Elvira empieza a estudiar desde la academia, ella estudia arte, pues se da cuenta que hay un vacío, entonces empieza esta labor y luego, bueno, ya con el museo y con distintas instituciones empieza pues a compartirnos esos conocimientos. Y para esta charla, pues pensaba en cómo yo llegué, ¿no?, a estas revelaciones del tejido y a los entramados y a las redes y a los nudos pues que nos convocaban acá. Y justamente fue a través de los quipus. Los quipus son unos artefactos textiles andinos que funcionaban para codificar información. La mayoría de los quipus que se conocen guardaban información de cifras numéricas muy complejas, desde los tributos que hacían, digamos, en el Imperio Inca y en el Imperio Wari anterior al Inca, pero también en estos quipus se codificaba narrativas, historias, poemas. Y se dice que, y están las crónicas, que cuando están en los periodos de conquista, los españoles, varias planes para rebelarse de parte de los incas estaban guardados en estos quipus. Y uno de esos quipus, pues, existe, a pesar de que los prohibieron durante la conquista, la colonia, los quemaron y que justamente ahorita, además, están en museos etnográficos, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Y el quipu, pues se basa en un sistema, para los que no conocen, se basa en un sistema de nudos y cuerdas. Son nudos con muchas diversidades de formas que guardan información. El nudo entonces se vuelve información a través también, y también pues como en alusión al título de, ¿no?, mirar con los ojos de los dedos, porque la información también estaba guardada con las fibras, que no se podía solo ver con los ojos, sino con los dedos, con el pensamiento de las yemas, poder descifrar también, ¿no? Y cuando yo comienzo en este mundo del tejido, gracias a como una beca para investigar estos quipus de un museo etnográfico en Colonia, del Rautenstrauch, y empiezo a darme cuenta que todo lo que se escribe y se ha escrito sobre los quipus, pues viene, ¿no?, de este pensamiento moderno, y lo que se busca y se buscaba, y me imagino que se sigue buscando, es la traducción, cómo se descifra. Y pues sí, se guardaba, se enfocaba a los quipus como simple aparato de codificación de información. Y empecé a darme cuenta que no existía mucho trabajo desde
lo que significaba el trabajo textil en las comunidades andinas y en todos los Andes centrales especialmente, que es donde estos quipus funcionaban y donde la práctica textil es muy compleja, que deviene de unas cosmologías también muy complejas. Es una tecnología. Y luego, bueno, este quipu viene, lo vi en el Museo de Mali, en el museo que queda, el Museo de Arte Moderno de Lima. Y acá, bueno, fue un poco, acá estas imágenes son un poco de lo que ahorita les compartí, de cómo está codificada la información, sobre todo la numérica acá, porque en realidad, en cuanto a la traducción, la decodificación de la información de narrativas, e historias, palabras, pues no se conoce. Estos equipos quedaron o sea, dejaron de usarse, ¿no? Por un proceso muy, pues, de ruptura fuerte por la colonización, y solo hasta los años 40 del siglo pasado en ciertas comunidades se usaban, pero actualmente son un textil muy simbólico y que lastimosamente solo está ahorita en los museos, no tiene uso. Estos son, por ejemplo, cómo se guarda la información de cifras, de números, una complejidad también que, digamos, acá no aparece, pero también en cuanto a los colores, los teñidos, que también hablaban de esa información, ¿no?, guardada. Este es un quipu Camayok, que eran las personas que se encargaban de no solo realizar el quipu, sino de llevar, digamos, las cuentas estatales del imperio. El imperio inca se expandió en un siglo, ha sido uno de los imperios más grandes, y fue gracias también a estas, pues, como los registros, ¿no? Frente a los registros de toda la población, de la agricultura, de las tareas. Esta es una ilustración de un cronista nacido pues en el imperio inca, que pues nos cuenta cómo se usaban los quipus. También pensando también en tecnologías, codificaciones, pues también en los Andes no solo se utilizaban los quipus, sino los tocapus también, que a través de iconografías y de signos, pues transmitían información. Y estos peinecillos, que son una técnica que todavía se usa para también, ¿no? Funcionaban como códigos y funcionan como códigos. Entonces, por ejemplo, costales, los costales donde se almacenaban los alimentos tenían estos tejidos y tienen en ciertos lugares en Bolivia, y las franjas, pues, pues codificaban lo que era ese costal, lo que tenía ese costal y la vida de ese costal a través no solo de los colores, sino, sino del tipo de tejido que tenía. Entonces, otra vez la idea de ver con los ojos de los dedos. Y acá, bueno, este es un protoquipu encontrado en el 2005, muy viejo, de hace 4000 años, que es como un rizoma, como una raíz, que justo lo quise traer pensando en estas redes, que me pareció maravilloso. Y al lado es un quipu guari, que son distintos a los quipus incas porque se cierran, son como argollados, y acá pues no se ve muy bien, pero en todas estas cuerdas, las cuerdas estaban entorchadas con más cuerdas de lanas de distintos animales y de colores y de algodón y de pelos humanos y pelos también, bueno, pues de otros animales que también implicaban, ¿no?, cierta información que no conocemos. Y luego tuve la oportunidad de ir a Perú, no pensando en los quipus, sino para una residencia, y encontré, bueno, conocí a Elvira Espejo, conocí lo que ella está haciendo, su obra, y entendí el concepto de Iguayubaña, que es en quechua y en aymara la crianza mutua para la vida, que fue lo que me develó un poco este vacío que se buscaba desde las investigaciones de los quipus, ¿no? Y era entender el quipu como un textil que hace parte, ¿no?, de un ciclo vital
cosmológico de las comunidades andinas, y que eso comenzaba en la crianza mutua para la vida, que es criar a los animales, a las plantas, a las guaguas, que son los bebés, mutuamente, ni siquiera hablando de una domesticación milenaria, sino desde una crianza mutua. Eso también lo fue entendiendo estando 3 meses en un centro interdisciplinario de investigación que se llama Mater. Acá comparto unas imágenes de una comunidad con la que estuve y con la que trabajé estas semanas, que es la de Yaracay. Y pongo imágenes donde se puede entender esta crianza mutua. Y digamos, acá también hay un uso, que es la que allá se llama pushka. Y la pushka es donde el pensamiento se vuelve verbo, ¿no? Una forma de comunicación. Y solo es posible si se crían a las ovejas. Y criar a las ovejas, que suena algo muy básico, implica un cuidado y una escucha de años, y también implica también entender los ciclos, ¿no? Los ciclos, cómo están regidos cosmológicamente, también los ciclos de las plantas con las que se tiñe también esa lana, y también de tecnologías que actualmente siguen vivas, como el trenzado de Ichu, para crear puentes. Y otras herramientas como la Warac. Cogí un screenshot de Mater Iniciativa que busca, ¿no? Como, o sea, parte del afuera y más, ¿no? Y entendernos también estas redes por fuera de la red social, sino estas redes multiespecie, que fue algo que quería como también pensarlo desde el contexto de esta línea de arte, ciencia y tecnología, pensando en las líneas de interespecies y de ancestralidad y tecnología, que en realidad están, es decir, no, son inseparables, ¿no? Pensando en estos conocimientos. Este centro queda al lado de Moray. Moray es un lugar muy especial y muy potente. Funcionó como laboratorio agrícola de especies que no se adaptaban a estos climas, pero el imperio inca estaba muy sistematizado para, pues, ¿no? Como para tener provisiones para una gran población. Entonces empezaron a hacer adaptaciones en este lugar, y también funcionaba como lugar sagrado para el agua, entonces se hacían rituales. Lo comparto porque pues para mí, para mi experiencia fue algo muy especial. Es un centro energético muy fuerte, cobijado por distintos sapus, que son las montañas sagradas. Ahí atrás está la Puchicón. Y bueno, en este centro empecé a entender esto que no encontraba, ¿no? Como ahorita lo mencionaban, que no encontraba, y era entender la información que existe en otras formas de, ¿no? de aprender, y es a través de los dedos, a través del conocimiento, ¿no? Y eso involucra también la educación, ¿no? Es una invitación, ¿no? A pensar la educación desde otros lados, desde otras, pues también como sentidos. Y acá la educación, el conocimiento, la información, la vida misma se da en los dedos, en las manos. Por ahí está pasando unas cuerdas hechas, unas en Kumare y otra que tienen una de estas fibras de pajpa, que es la que está acá en el centro, que es sacada de una planta hermana del fique, que tiene una aguja que está también anudada en las fibras que por ahí habrán visto. Esta fue la ofrenda que yo pensé cuando Juan Pablo nos invitó a traer una ofrenda, y era como pensar en los nudos como información y como ofrendas. Entonces fui diciéndole a una persona que fuera anudando para anudarnos todos. Y otra vez, esta fue también con la comunidad de Cajayaray, de pensar con los dedos y cómo el conocimiento es en las manos y se transfiere a través de las manos, se transfiere. Bueno, este fue otro proyecto con otra comunidad, que es la de Muyacas Bisminay, con la asociación Riquicharichasca, que en quechua es Despierta Estrella, para pensar en
las comunicaciones que actualmente, vigentemente, se tienen con los apus, que esta comunidad tiene con los apus, y cómo estas relaciones se dan en la práctica textil. Es decir, el textil y el tejido se vuelve el medio y también el sujeto donde uno puede mediar con los apus, que son las montañas sagradas, ¿no? De los entes tutelares. Y en cuanto a comunicación, traigo esta frase de Cómo piensan los bosques, de Eduardo Kohn, que habla: la comunicación en cierta medida siempre implica comunión, es decir, comunicarse con otros conlleva algo de lo que Haraway llama devenir con estos otros. Y en estas prácticas textiles nos encontramos en completa comunicación, ¿no? Y esta comunicación se da a través de redes muy, muy complejas que solo cuando uno las vive y está inserto en estos contextos es que uno entiende ¿no? La práctica, pues la existencia del mundo, como el tejido permite, media, es esa tecnología que media y que nos hace posible pues habitar esos mundos. Y acá traigo esta imagen de una cabeza trofeo que se hacía antes del Imperio Inca, donde habían muchas guerras entre distintos grupos. Y el trofeo, la cabeza del enemigo, estas son las cabezas del enemigo. Cuando se mataba al enemigo, se les cortaba la cabeza. Y entonces les quiero compartir un texto que habla sobre esto y sobre la tarea textil, porque los hombres se encargaban de pelear con el enemigo, de matarlo y de cortar la cabeza. Y las mujeres, a través del tejido, con el cabello de los enemigos, lo volvían parte de la familia, cogían esta energía vital para potenciarla a su familia, a su grupo. Entonces, esto es un texto sacado de un libro que se llama El textil tridimensional, de Elvira Espejo y Denise Arnold, que son, bueno, Denise Arnold también es una investigadora peruano-británica que junto a Elvira siempre ha estado trabajando, ¿no? para compartirnos estos conocimientos tan complejos que han estado mal interpretados. Pues. Entonces dice: sostenemos que el textil se percibe conceptualmente como un soporte material derivado de una cabeza trofeo tomada del enemigo, y paralelamente que el trabajo de elaboración textil de la tejedora convierte ese espíritu ajeno en algo benigno del propio grupo, que pasa de enemigo a pariente. A través de las actividades textiles se piensa que el textil adquiere la fuerza generadora de la cabeza trofeo, foránea, que para la familia del cazador de cabezas se convertía en una fuerza vital propicia para la producción de bienes y guaguas. Guaguas son los bebés, pero no solo humanos, los animales y los vegetales, en el espacio determinado por las tierras disponibles. El textil desempeña en los Andes el mismo papel como soporte de esta fuerza vital. Y también es muy curioso que estas cabezas trofeos, que también pues están también en distintos museos, siempre cuelgan cuerdas que recuerdan siempre a los quipus. Toda esta, pues lo que he compartido también, siempre se habla de esta relación con el otro, ¿no? Con el otro humano, el enemigo, y con el otro ser, ¿no? La planta, el animal, la oveja que permite que exista el tejido. Pensarnos en este mundo con otros es la invitación, ¿no? Como pues como un tipo de reflexión, revelación, porque creamos y producimos el mundo con otros en complejas redes y entramados. ¿Y esto qué podría significar en un mundo arruinado? Haciéndole guiño a Natsing, ¿no?
Y para eso finalmente escribí algo que también ya, esto lo escribí yo, como para concluir el encuentro, y es como el hilado con la pushka que aclara el pensamiento y lo vuelve verbo, el entramado multiespecie que sostiene la vida se nos revela a través de la práctica textil, abriendo los ojos de los dedos y pensando con las yemas, como escribe Elvira Espejo. La comunicación se hace posible a través del tacto. El quipu habla, la jigra contiene y el chinchorro resguarda. El nudo en el centro de la comunión bifurca y articula, y a través de él, la reproducción. El rizoma que propaga la vida con sus nudos y entrenudos. Y acá también se conecta a lo que nos estaba compartiendo Paola, que tampoco conocía sobre los nudos de este bejuco, como el nudo conecta y también es la medicina y sostiene. Entonces entenderemos la colaboración a través de los ojos de los dedos y podremos forjar mundos donde miremos de frente a nuestras especies compañeras y engendraremos guaguas del poder vital del otro encuerpado en textil. El otro no solo enemigo. El nudo sostendrá y arrullará las guaguas, humanas, animales, vegetales, envueltas en el chinchorro, que protegen la vida, en la muerte y en el descanso. Para que las redes que sostienen la vida permitan el florecimiento a pesar de las ruinas. Y bueno, eso fue todo. Ok, so tenemos como 5 minutos o algo así, hasta las 15. En teoría ahorita charlaríamos un poco, pero quería saber si quizás el público es menos audiencia y quieran como interseccionar en algo o preguntar algo, o si no hay nada que preguntar, igual yo puedo meter la cucharada. Bueno, mientras alguien se decide, encuentro muy interesante, muy lindo todo lo compartido hoy, sobre todo porque son, como vieron, son diversas prácticas y caminos de vida. Creo que pues también muchas de las invitadas hoy y en general de You Que Sabe encuentran la vida como práctica artística y se mueven con poética. Eso es algo como que valoro mucho. Trabajos serios quizás no se toman muy en serio, entonces eso también está bastante bien. Em, Resulta muy interesante también para mí ver con las yemas de los dedos justo al pensar o recordar que en su raíz lo digital no solamente es cuantificable y numérico, sino que viene de dedos justamente, ¿no? Y por eso tenemos sistemas mayoritariamente decimales. Y si tuviésemos 13 dedos o 6 o 7, nuestros sistemas serían muy, muy distintos. Entonces las tecnologías digitales son muy encuerpadas, pero al introducir también la idea de ver con la yema de los dedos y pensar en no solo en la gramática del movimiento y del cuerpo como interfaz, las tecnologías encuerpadas, me hace pensar como entonces las artes visuales digitales de repente también son muy, muy encuerpadas, ¿no? Eso me parece, wow, tremendo, muy, muy lindo. Y no sé, de pronto quería preguntar, si nadie tiene una pregunta, más en realidad sentir cómo ustedes se sienten que justamente sus prácticas se enredan o se anudan entre sí. Cómo es esta colcha que se hizo hoy. De pronto eso es lo que más me interesaría saber, cómo se sienten en relación las unas con las otras. No sé quién quiere decir algo. ¿Quieres decir algo? Tú, Paola, por ejemplo. ¿Cómo te sentiste hoy? Oh, em,
No, ¿cómo te sentiste hoy en relación a lo compartido por Eliana e Isabela? ¿Cómo son, digamos, Sí. este canasto que tejimos hoy? ¿Cómo crees que se sintió para ti? Pero también no tienes que contestar si tú quieres o puede hablar Pues, sí. Eliana. Ujú. Pues yo me sentí como, yo me sentí, digamos, casi, o sea, son parecidas las, digamos, esas conexiones que tienen el trabajo de Eliana, de Isabela, el suyo, son unas conexiones, o sea, son de nuestro, o sea, son de nuestros ancestros. O sea, en ese momento me acordé muchas cosas, ¿no? Y son cosas que uno tiene que valorar. Mm, O no olvidar esas cosas, tenemos que seguir como recordando esos, o para que los jóvenes, que ya nosotros estamos viejos, ya, los jóvenes algún día van a acordar eso. Yo estaba mirando lo que hacía Isabela, que casi todos los pueblos indígenas tenemos esas conexiones. mm. Entonces son cosas muy, para mí, yo me sentí muy contenta y recordando esas cosas que nuestros abuelos nos enseñaban. O sea, me acordé, así como dijo Isabela, también por medio de nudos nosotros también, o sea, enseñábamos a los niños a contar los números. Sí, o sea, son cosas que uno valora eso, ¿no? Gracias. Gracias a ti por compartir. Mm, yo creo que hay algo que pasa al tejer, que me pasa, no sé, cuando Paola hablaba de la conexión con el territorio, de lo que ella aprendía cuando caminaba, de ir, recoger el bejuco, de estar en conexión, pues es algo que se repite bastante pues a lo largo del trabajo, pues de la vida. Eh, Pensar también cómo la lana habla específicamente de un tipo de territorio, no sé, que la lana, que la fibra corta que tenemos en Colombia depende del pasto que tenemos, del pasto de las ovejas que comen acá y por eso tenemos una lana que pica tanto, o de cómo conocer el territorio y estar pendiente de mirarlo, pero luego verlo también en los canastos o en las lógicas que estos repiten y también, no sé, las conexiones con Isabel, de alguna manera, pues Espejo es un referente siempre muy fuerte, ¿no? Mater ahorita está tomando muchísima fuerza también, y entender, no sé, cómo tampoco nos conocemos lo suficiente. Sigo teniendo esta sensación de que no nos conocemos lo suficiente. em, y pues de querer saber más un poquito, no sé. ¿Quieres agregar algo, Isabel? Em, a mí me pareció maravilloso estar acá compartiendo con ustedes y también con ustedes. Y porque pues yo o sea, antes de las presentaciones habíamos hablado muy poco de lo que cada una compartiría y también de lo que Juan Pablo estaría compartiendo introduciendo, ¿no? Y al ver estas conexiones también del mirar de frente, del saludo, el nudo, mm, pues se vuelve como una sintonía que genera como fuerza, como vitalidad, ¿no? Como cuando uno, no sé, y les quería agradecer especialmente por compartirlo, Ujú. porque es muy bello esas resonancias, ¿no? Esas resonancias que permiten luego diálogos, potencias eh, para seguir entramando pues la vida misma. Súper, muchas gracias.
Sí, sobre todo yo creo que tratar de exponernos, darnos la oportunidad de entender estas prácticas también en formas expansivas en nuestros tejidos sociales, en cómo podríamos remendar nuestros mundos, nuestros planetas, que han sido tan basados en sistemas tan patriarcales, es decir, como las tecnologías digitales básicamente se han hecho repitiendo este mantra de la data es el nuevo petróleo, ¿no? Como, y si uno sigue como esta idea, pues no es tan sorpresivo que nuestros sistemas digitales sean tan extractivistas y explotativos, ¿no? Entonces poder pensar redes FEMI, cómo remendar esto y tejer sistemas más elásticos como este chipichi de la Amazonía de Brasil, de Belém, que se usa para extraer el veneno de la yuca brava, de la bebida que ha traído Paola, pues es algo que a mí personalmente me mueve mucho y que siempre es lindo poder encontrarnos y entendernos como cómplices en estas posibilidades que más que respuestas no son soluciones, ¿no? Es más una multiplicidad de pulsos, de respuestas. Y bueno, si nadie va a decir algo, pues de pronto podrían, si quieren acercarse para ver lo que trajimos, también traje un fruto de baobab de Zambia que pueden degustar. Creo que ya se acabó el tiempo y hoy no nos podemos estirar tanto como ayer. Bueno, ayer era más elástica la yuca. Pero muchas gracias por estar acá y bueno, también estamos acá. Entonces, si quieren, hablamos en micrófono, que también está como, bueno, más tranqui. Bien, gracias. Bueno, agradecerles a todos ustedes que de verdad nos acompañaron en este espacio. Hoy cerramos, como les dije al inicio, esta franja académica del coloquio. Es la segunda edición del coloquio, iniciamos el año pasado. Va a ir, pues es bianual, lo vamos a realizar en 2 años. Y la idea es que tengamos una publicación a finales de este año del compilado de lo que fue la primera edición y esta edición. Pues que nos llegan de alguna manera aquí junto a Juan Pablo, junto a Federico y a todas las invitadas que tuvimos el día de hoy, que especialmente fueron todas mujeres, maravilloso, a repensarnos esas nociones sobre la ancestralidad y la tecnología y las relaciones interespecies. Así que pierdan el miedo, acérquense, vengan y miren lo que los invitados trajeron el día de hoy. Y pues nada, agradecerle muchísimo a Federico, a Juliana, a Juan Pablo, a Isabela, a Eliana, a Paola, por este acompañamiento, por este cierre de la parte académica del coloquio y bueno, y a todos ustedes que de verdad ahorita también salgan al Parque Bicentenario y disfruten del concierto que vamos a tener y mañana también, como les decía al inicio, del concierto de Leonel Vázquez, que va a ser una experiencia bien interesante, además es la primera vez que se va a presentar en Domo, así que muchísimas gracias por todo.